Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cartografías Literarias, un podcast donde leemos con brújula y corazón. Hoy vamos a viajar al siglo XX, donde hablaremos de un escritor fascinante, brillante, trágico, y es Stefan Zweig, uno de los escritores que pues fue de los más leídos en el siglo XX. Y bueno, yo soy Sofía. Hola Sofi, yo soy Liz y pues me emociona mucho hablar de este autor, ya que fue un escritor austriaco que entendió la cultura europea como muy pocos y que la vio caer con mucho horror. Hoy vamos a conocer un poquito más de él y hablar un poco más de esa trayectoria que tuvo tanto como escritor y como persona común y corriente también, ¿verdad? Viviendo en esa Europa de mucha catástrofe. Y hoy pues queremos contarte algunas curiosidades de él que hacen de su vida pues una novela en sí misma. Espero que les guste y estamos muy ilusionadas porque en el episodio anterior, aquí les vamos a dejar el enlace, hablamos de Mendel, el de los libros, y que él escribió, ¿verdad? Entonces lo pueden ir a ver también el episodio anterior para que tengan un poquito más de contexto y conozcan más de su obra. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como @lisolares y como @sofiabookish, donde vamos a darte recomendaciones, reseñas literarias y pues conocernos un poco más. Bueno, y como lo prometido es deuda, ya tenemos nuestra cuenta de Goodreads, en donde nos puedes encontrar como cartografías literarias. También te vamos a dejar el enlace acá en la cajita de descripción para que puedas ir a visitar también nuestra página y conocer los libros que vamos comentando, tener un poquito más de conocimiento de nuestras opiniones y que pues tengas ahí tu listado de libros pendientes si aún no los has leído. Entonces te dejamos Sí. todos los links ahí abajo. Bueno, Liz, yo siento que para comenzar a hablar de algunas curiosidades de Spy, es importante tener un contexto, ¿verdad? De lo que fue su vida como tal. Y yo quisiera pues compartir con nuestros oyentes ese contexto. Y es que Zweig nació en 1881 en Viena, Austria, y para ese entonces era una Europa que todavía creía tener la razón, el arte, el progreso, ¿verdad? Y en ese entonces, y bueno, durante esos años en que vivió Zweig, él siempre vivió en diferentes países. Tuvo una vida errante. Vivió en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Austria, por supuesto, también en Uruguay, Argentina, y el último país donde residió fue en Brasil. Ya vamos a darles un poquito más de contexto en cuanto a eso. Pero Zweig, pues por supuesto, vivió la Primera Guerra Mundial y el ascenso del nazismo. Entonces, parte de ello fue vivir en exilio y ver cómo se desintegraba el mundo, la Europa que él amaba. Entonces, eh, es muy importante tener este contexto para conocer un poco más de lo que representa y lo que fue el autor. Y quiero mencionar de que hay uno de sus libros que se llama El mundo de ayer, que es uno de los libros más lúcidos que jamás se han escrito sobre este colapso, ¿verdad? De la Europa y cómo todos estos eventos pasaron, ¿verdad? Y cobraron la vida de muchas personas. Y wow, es de verdad, es una historia bastante conmovedora. Wow, sí, o sea, me imagino que vivir en esa Europa tan colapsada en ese momento, bueno, tal vez cuando él nació no tanto, pero conforme fue creciendo y llegaron esos años ya de guerra, eh, pasó la Primera Guerra Mundial, la Segunda, Ujú. o sea, súper duro, y estar cambiando de país no por ser un apasionado de los viajes, sino porque se fue como exiliado o porque tenía que cambiarse de país. Me imagino que fue un momento muy duro para él. Sin embargo, dentro de las cosas pues investigamos y que tú me pasaste ahí referencias y todo, dice que fue una persona muy humanista, pacifista, em, y entonces vemos que a pesar de la situación y el contexto histórico en el que él vivió, él siempre mantuvo sus valores y, y al final esos son sus libros también, porque nunca se metió, o por lo menos de lo que yo he leído, no he leído tanto como tú, pero cuéntanos tú un poquito
siento que no se metió como a temas políticos o temas como tan controvertidos de la época, sino se mantuvo escribiendo historias del día a día del ser humano, ¿verdad? Entonces, hasta eso, él mantuvo su pasión atada siempre a sus valores como ser humano, ¿verdad? Al principio él sí tuvo un bando, o dígase, sí tomó pues partido en un bando, ¿verdad? Cuando empezó esto de la Primera Guerra Mundial, pero al final con todo su intelecto, ¿verdad? Y profundizando mucho en el tema, él se dio cuenta de que realmente no traía nada bueno tener un bando, sino que fomentar, ¿verdad? La paz, ¿verdad? Unos con otros, pero siempre, ¿verdad? Haciendo una crítica acerca de ello en sus libros que nos deja muchísimas enseñanzas. Algo que la historia nos ha enseñado es de que la humanidad o las personas no aprendemos de historia. Entonces es algo que hemos visto durante toda la historia de la humanidad y siempre han habido personas como Svay que se han parado un momento a pensar y analizar acerca de la situación y hacer una crítica acerca de nuestras acciones, ¿verdad? Como Ujú. seres humanos. Sí, gracias, Sofi. Y bueno, yo creo que con todo este contexto que tú nos diste, y yo la verdad no conozco tanto del autor hasta ahorita que nos pusimos a investigar para este episodio, pero creo que todo lo que tú nos cuentas, que tú eres fan de él, enriquece mucho y aprendo contigo. Y creo que podemos pasar ya de lleno a las curiosidades que encontramos del autor para hacerlo un poquito más ameno aquí para todas las personas y que conozcan a Estefan con otros ojos, ¿verdad? Que lo vean ya con otros ojos y entender un poquito cómo fue toda la evolución de él como escritor y toda su vida. Una de las cosas relevantes que encontramos fue que fue uno de los escritores más leídos en el mundo en los años 20 y 30 y sus novelas se publicaban en más de 20 idiomas. O sea, creo que para esa Wow. época fue algo pues extraordinario porque, bueno, ahorita en la actualidad es como un poquito más fácil todo ese tema, pero en esa época era como más manual todo, ¿verdad? Más lento y aún así se llegó a publicar en más de 20 idiomas. Y hoy en día muchos lo descubren por primera vez, como Sí, nos pasó a nosotras, ¿verdad? Entonces es sí, importante también darle voz. Ayer, perdón, en el episodio anterior hablábamos de eso, de darle voz a mujeres que no la han tenido, pero creo que también autores de clásicos, hombres que en la actualidad no se leen, ¿verdad? Entonces invitarlos a leer un poquito más si les llama la atención de clásicos para conocer a esos autores que tenían una voz muy potente y muy importante en años anteriores. sí, sí, definitivamente. Y la verdad es que es un acercamiento bastante ameno, ¿verdad? El poder adentrarnos a estas historias clásicas, la complejidad que tiene, pues, o la elocuencia, o tal vez tienen palabras que al parecer o a la vista de muchas personas son muy rimbombantes, pero al final son historias que nos van dejando una enseñanza y pues es una trayectoria que podemos irnos adentrando poco a poco. Y algo que también queríamos hablar acerca de algunas curiosidades es que Zweig era como, Mendel, el de los libros, era como un reflejo de lo que era Stefan Zweig, porque a él le encantaba coleccionar autógrafos y manuscritos originales. Él tenía cartas de Goethe, de partituras de Beethoven, apuntes de Sigmund Freud, que pues eran muy amigos. Y para él tener una colección tan grande y coleccionar esos autógrafos y tener todos esos manuscritos originales era una manera de tener cerca a las mentes que más admiraba. Y bueno, hoy en día pues todos esos manuscritos están en esta librería que se llama British Library, que está en Londres, entonces ya tenemos ahí Wow. un destino en un futuro. No, incluso Londres, yo personalmente no me llamaba la atención ir, pero cuando me enteré de este dato y aparte en Londres también hay un monumento a Agatha Christie, yo dije, Es tu necesito país. ir en un futuro. Sí, Tenemos que ir a hacer cartografías literarias a sí, Londres. un episodio especial. Sí, Qué y bonito.
Ahí sí que aprovechando también que estamos hablando un poco de darle voz a esos escritores clásicos y aprovechando que estábamos hablando de que tenía manuscritos originales de God, am, les quería contar o les quiero recomendar aquí a todos ustedes y a Liz también que lean Los padecimientos del joven Werther. Es uno de mis clásicos favoritos y tiene una de las frases más brutales y profundas que jamás he leído. Entonces, ahí sí que les recomiendo. Sofi, si nos cuentas qué frase es la que te gusta de tu libro para poder conocer un poquito más y vamos a poner la portada también. Sí, claro, de hecho le tomé foto acá y bueno, dice, siempre, siempre repito entonces las doradas palabras del Maestro de los hombres, si no os volvéis y os hacéis como niños. Y sin embargo, querido amigo, aquellos que son nuestros iguales y a quienes deberíamos de observar como modelos, los tratamos como súbditos. ¿No pueden tener voluntad propia? ¿Es que nosotros no la tenemos? ¿Y en dónde radica nuestro privilegio? ¿En que somos mayores y más sabios? Entonces, esa Qué bonito. es, la verdad es que habla mucho de nosotros como personas, ¿verdad? A veces no tratamos de una manera correcta a nuestro prójimo como tal, entonces fue una frase que me marcó mucho. Sí, y bueno, y tal vez como para profundizar un poquito más y que la gente conozca más a Estefan, y hablando de libros, ¿verdad? Contarles qué libros hemos leído de él. Yo no he leído mucho, yo sé que tú sí tienes una lista ahí grande, así que creo que es un buen momento para hacer algunas recomendaciones. Yo personalmente lo conocí gracias a ti y he leído 3 libros de él. Son estos, Miedo, Carta de un desconocido, no, a una desconocida, y Mendel, que fue el que hablamos en el podcast anterior. Sí, Em, Mendel me encantó, la verdad que me encantó porque creé un vínculo bien fuerte con el libro por el tema de que a mí me gusta mucho leer. eh, pero si te dijera una obra de estas 3 que he leído, mi favorita de entretención, digamos, es Carta de una desconocida. sí. Me encantó y me mantuvo todo el tiempo así, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Tenía ahí como mis conjeturas, pero sí, una obra súper buena. De las 3, creo que esa es mi favorita a nivel como entretención. Algo que me pasó con Estefan es que yo, el primer libro que leí de él, o bueno, escuché, mejor dicho, de él, fue novela de ajedrez, ¿verdad? Ah, sí. Pero Ujú, lo que sucedió fue que yo quería adentrarme y probar audiolibros porque no había probado y eso fue hace aproximadamente 3 años. Entonces empecé a escuchar audiolibros y me topé ujú. con una cuenta de YouTube que se llama La Voz que te cuenta, que les recomiendo encarecidamente ese canal. La voz del narrador es preciosa y le pone una emoción. Y bueno, me topé con este libro, me encantó. Luego, lo mismo, me fui a Mendel, que también ya lo leí, ¿verdad? He tenido la oportunidad de leer, o bueno, escuchar y leer los Ay, qué libros. bonito. Ujú. Y también me leí Miedo, que estábamos hablando Ah, con qué Liz, bella esa edición, me encanta. y todas de Alma Editorial. De Me verdad, qué linda esa encanta. Sí, editorial. porque el mío es Pero, así, chiquitito. y bueno, esto yo me lo leí y, ¿verdad? Tú también te lo leíste y, ¿verdad? Que concordamos de que lo voy a decir así, como que es muy puro chisme, salseo. Ajá, La sí, verdad te tiene a cabal, mil y sí. tú quieres saber qué Ajá. va a pasar, Sí, sí, qué va a sí. suceder. Entonces, súper Ujú. recomendado. Carta de una desconocida que Es también yo buenísimo. Y diría te que deja es mi una libro favorito. reflexión. ¡Guau! Te deja Sí, una reflexión y con súper una buena. Sí. incógnita que tú nunca Ujú. vas, eso es lo que te mata prácticamente. Y yo la verdad con este libro sí lloré bastante porque me conmovió y las palabras tan preciosas que utilizaba el autor es impresionante. Y Sí, muy 24 buena horas de la novela. vida de una mujer, que también lo leí y que me gustó mucho. Y tengo también de Alma Editorial Momentos Estelares de la Humanidad y este que es El Mundo de Ayer, ¿verdad? Entonces tengo estos pendientes Uy. todavía y Clarisa, ¿verdad? Estos los tengo pendientes acá.
Tenés de un leer. montón, Sophie. Y mira Sí, que primera vez que veo libros así gorditos de él. sí, Siempre cabal, había siempre son visto como cortos. libros, novelas súper cortas. Sí, Pero sí, un súper autor, la verdad, a mí me gusta mucho. sí, la verdad es que sí, es un pedazo de autor y la verdad es que son maravillosos, ¿verdad, Liz? Sí, No, no hay palabras. súper recomendado el autor, la verdad es que me gustó un montón. Y pues aquí viene, creo que otra curiosidad y una cosa que me parece espantosa que le pasó, que siendo de los escritores más leídos en su época y creo que en la actualidad también, sus libros fueron prohibidos y fueron quemados por los nazis en el año de 1933. Y fue como una cosa espantosa y lo que hablábamos antes de que él ni siquiera se metía a temas sensibles, creo yo, para esa Ujú, época. Se mantenía con historias como muy de la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, ujú. que fueran prohibidos sus textos fue algo muy duro. Y acá tengo un libro que se llama Libros en Llamas, Historia de la interminable destrucción de las bibliotecas. Este libro lo pueden conseguir en el Fondo de Cultura Económica, es un libro bastante interesante y justo en una de sus páginas habla de esa noche en donde se quemaron de 20 a 25.000 ejemplares, libros de varios autores que fueron arrojados a la hoguera y entre ellos pues los de Estefan. Y les quiero leer un párrafo, si me permite, Sofi, Sí, sí, por de, favor. de ese, de ese evento que me pareció, bueno, súper fuerte. Dice, el 10 de mayo de 1933 a las 22 horas en la Plaza de la Ópera de Berlín, una delegación de estudiantes desfiló, precedida por música de las secciones de asalto, estudiantes con el traje de gala de sus corporaciones, cada uno con una antorcha. Los bomberos rociaron la hoguera con petróleo y le prendieron fuego. Entonces los camiones llevaron los libros y los estudiantes hicieron una cadena para echarlos en llamas, informó el periódico Le Temps, 12 de mayo de 1933. Se me hace un Qué párrafo impactante. súper, súper fuerte, pues, porque imagínate, hasta lo hicieron así como, no sé, para ellos era un acto como solemne, ¿verdad? Y Sí, y era me una suena atrocidad a mucho. la que estaban Ajá. cometiendo, pues. Sí, Mm. sí, me suena mucho a Fahrenheit 451. O sea, una distopía, pero volvemos a lo mismo. Es una realidad, a fin Ujú, de ujú. cuentas, y es algo bastante trágico. Y bueno, ahí sí que hablando un poco no solo del autor, sino de de la historia. em, Ahí sí que si quieren saber un poquito más del escritor como tal y también de historia, pueden leerse Momentos Estelares de la Humanidad, porque dramatiza 14 momentos importantes, ¿verdad? Decisivos en cuanto a la historia mundial. Qué interesante, yo ese no lo he leído, pero justo cuando me comentaste ahí sobre sus libros y recomendaste ese, me puse a investigar y a ver de qué trataba y todo. Y bueno, sí tiene un montón de momentos de la historia que creo que son importantes que, que los conozcamos, porque a veces Ujú, decimos, bueno, pero si son cosas que ya pasaron. Sí, pero lo que pasó trae consecuencias para nuestra actualidad. Y a veces hay ujú, cosas eh, que pasaron y que son horribles y que si las vemos en la actualidad siguen pasando y tal vez de diferentes formas, entonces como para tener como un panorama general de situaciones que urge que nos comprometamos como sociedad y como individuos ujú. a poder generar un cambio, ¿verdad? Tal vez incluso a través de estas conversaciones y todo, eh, que la gente, bueno, si nos está escuchando y si tiene ideas, si tiene opiniones sobre estos temas que nos pueda comentar y para crear una comunidad y poder dar soluciones o por lo menos pequeños aportes y granitos de arena a esas situaciones que al día de hoy nos afectan, ¿verdad? Entonces creo que es un libro, me parece muy interesante y sí es uno de los que quiero leer de él, tal vez Ujú. despuesito Sí, que salga de y mis sí. pendientes. Sí, ahí sí que los eternos pendientes que uno siempre tiene. Y mira que el término momentos estelares, ¿verdad? Como tal de la humanidad es un concepto que él mismo Zweig inventó,
nunca se había utilizado antes de él y fue un concepto que él inventó, se podría decir así, para poder plasmar esos eventos mundiales. Y podemos ver de que a lo largo de su vida y de los eventos que él presenció, fue algo muy trágico y triste porque debido a todos esos eventos y peculiaridades, vivió el exilio, como mencionábamos al principio del capítulo, por casi 2 años en Brasil. Y durante ese tiempo él perdió la total esperanza de que la Europa que él conocía volviera a ser la misma, ¿verdad? La Europa que amó tanto. Y por eso mismo él tomó la trágica decisión de acabar con su vida junto con su esposa y eso fue en 1942. Wow. Y antes de cometer este acto, él dejó una carta en donde plasmaba y pensaba que el mundo que él amaba ya no tenía salvación. Y lo más Qué triste es fuerte. de que después de este evento, 3 años después, la guerra terminaría. Entonces, sí es algo bastante choqueante, ¿verdad? El saber de que culminó con su vida, pero 3 años después, pues la historia como tal sería distinta. Ujú, ujú. Pero creo que él ya estaba como, por todo lo que comentaste hoy, a un principio, más que todo lo que hablamos a un principio, él ya estaba tal vez cansado, ¿verdad? De Mm. tanto moverse de un país a otro, porque ya, eh, pues lo que te decía, qué bonito es cuando uno anda como conociendo otros países o incluso tal vez viviendo temporadas en diferentes países, pero porque es por tu voluntad, porque así te gusta, porque así lo Ujú, deseas, dar como nómada. ujú, Pero a él le lo obligaban prácticamente a mudarse de un país a otro, entonces me imagino que él ya estaba cansado. Y bueno, esa carta yo la escuché en una señora estaba leyendo un libro de testamento, se llamaba, de autores y cosas, y dentro de eso estaba la carta de Esteban, y bueno, creo que tú la traes por ahí para compartirla con nosotros y que la podamos escuchar, porque sí es un evento trágico, triste, pero es ujú. una carta preciosa. Sí, sí, aquí la tengo para que podamos reflexionar acerca de ella y yo siento que Esbai todavía nos habla hoy, ¿verdad? Nos habla de que no olvidemos que los libros también son una manera de resistencia. Entonces sí me encantaría compartir con ustedes las últimas palabras que este genio nos dejó y dice: antes de abandonar la vida por mi propia voluntad y en mi sano juicio, me siento en la obligación de cumplir un último deber: agradecer profundamente a este maravilloso país, Brasil, que me ha brindado un hogar tan amable y hospitalario. Cada día he aprendido a amar más este país y no hubiera preferido establecerme en ningún otro lugar en esta tierra mientras el mundo de mi propia lengua desaparecía para mí y mi vida espiritual. Pero después de cumplir los 60 años, se requiere fuerzas especiales para comenzar de nuevo completamente. Y las mías están agotadas por años de errante y de un mundo sin patria. Me parece más digno concluir una vida en la que el trabajo intelectual siempre ha sido la alegría más pura y la libertad personal el bien más preciado. Saludo a todos mis amigos. Ojalá puedan ver el amanecer después de esta larga noche. Yo, demasiado impaciente, me voy antes de ellos. 22 de febrero de 1942. Qué fuerte. Qué triste, ¿verdad? Ujú, Qué triste porque es una carta eh, en donde al final les da como esa esperanza que la gente necesita, lo que dice él, ¿verdad? Que ojalá y puedan ver el amanecer, pero él ya no aguantaba, él ya estaba muy cansado, siento yo, o sea, también ya era un señor grande, pues, y que vivió todo este tema de la guerra ya en sus años de casi de la tercera edad, ¿verdad? Entonces me imagino que sí, fue una situación bien difícil para él. ujú. Y pues la decisión que tomó no fue fácil y fue una situación muy triste. eh, pero sí, sus palabras todavía resuenan al día de hoy
y aunque es una carta triste, te decía, es una carta muy hermosa, o sea, hay mucha esperanza todavía ahí que nos deja a todos los demás. Sí, definitivamente es algo bastante Mm, impactante, ¿verdad? mm. Y nos hace reflexionar. Y bueno, nosotros queremos saber si tú ya conocías al autor, qué libros has leído de él, qué te pareció Mendel el de los libros si ya lo leíste, o Carta de una desconocida que Liz y yo coincidimos de que es de nuestros favoritos. Y bueno, cuéntanos. Ay, sí, por favor, escríbanos ahí en nuestras redes sociales o aquí en los comentarios del video para que nos cuenten si ya leyeron al autor, cuál ha sido su experiencia leyéndolo. Y pues si aún no lo han leído, creo que es un buen momento para que lo puedan conocer y empezar. Em, si no lo conocen, yo tal vez les recomendaría la novela de Carta a una desconocida, porque, bueno, es muy impactante y creo que toca temas súper interesantes, reflexivos. eh, Siendo el hombre, creo que describió muy bien a veces cómo sentimos las mujeres y cómo somos de apasionadas con ciertos temas, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante y se las dejo ahí de recomendación. Sí, sí, definitivamente. Y este episodio fue muy reflexivo, conmovedor, diría, y no hay duda alguna que el legado de Spy va a permanecer para siempre en la historia de la literatura. Definitivamente, Sofi. Y bueno, tomando esa palabra que tú dices de legado, pues parte del legado que Stefan nos dejó a nosotras como lectoras em, es el amor por los libros y nuestras libreras. Entonces, en el próximo capítulo queremos hablarle de nuestras libreras, de cómo las tenemos ordenadas, cómo hemos logrado crear en ellas nuestra propia personalidad y pues como tal vez algunos tips ahí vamos a compartirles lo que nos ha funcionado a nosotros para que puedan construir el librero de sus sueños y que los represente como lectores. Muchas gracias por habernos acompañado hoy a estas cartografías literarias. Sí, y recuerden que si alguna vez se sienten perdidos, ¿verdad? Busquen un libro. Tal vez Stefan Zweig ya escribió el libro que ustedes necesitaban. Adiós. Adiós.